Lo que me dijeron los muertos me destrozó. Y no lo digo como una frase dramática. Lo digo porque lo viví. Porque lo escuché. Porque cuando te convertís en el canal entre este mundo y el otro, ya no podés volver a mirar la vida igual. Y sí, esto es real. Esto es lo que piensan los muertos de nosotros. Y si alguna vez te preguntaste cómo viven los que ya murieron, cómo se sienten, qué ven cuando nos miran desde el más allá, entonces llegaste al vídeo correcto. Quédate hasta el final, porque te lo voy a contar todo. Y lo que vas a escuchar no lo vas a olvidar jamás. Me llamo Lorena Salvatierra, tengo 42 años, vivo en Valencia, España, soy contadora pública, madre de 2 hijos, y desde muy chica supe que algo en mí no era como en los demás. Lo que les voy a contar no es fácil, me costó años atreverme a decirlo en voz alta. Pero hoy siento que es necesario, porque hay algo que los muertos me dijeron que todavía me parte por dentro. Y no solo eso, también me mostraron cómo viven, qué sienten, cómo nos ven desde el otro lado. Y lo que piensan de nosotros es algo que todos deberíamos saber. Este vídeo es para vos que alguna vez te preguntaste si hay algo más después de morir. Para vos que sentiste una presencia y no supiste explicarla. Para vos que extrañás a alguien y querés creer que todavía está. Y si te quedas conmigo hasta el final, te voy a contar lo más impactante que viví, algo que todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, me deja la piel helada. Porque la muerte, a veces, no es el final. Es el principio de algo que no entendemos, pero que nos observa desde las sombras. Así que sí, este vídeo es sobre eso. Así viven los muertos. Y esto es lo que piensan de nosotros. Todo comenzó con un accidente. Tenía 7 años, iba en el coche con mi madre camino al colegio, una mañana helada de enero, de esas en que el cielo está gris y todo parece en silencio, incluso la ciudad. El coche de adelante frenó de golpe, mi madre giró para evitarlo, pero acabamos chocando contra un poste. No fue grave, pero yo me golpeé la cabeza contra el vidrio lateral. Me desmayé unos segundos y cuando abrí los ojos ya no estaba sola. No sé cómo explicarlo sin que suene raro, pero había un hombre parado al lado de la puerta, con el rostro muy pálido, los ojos hundidos, y una expresión de tristeza tan profunda que el aire parecía más frío. No hablaba, solo me miraba. Pero en esa mirada había algo imposible de olvidar, lástima. No por mí, por él mismo. Como si estuviera atrapado. Como si supiera que yo podía verlo. Desde ese día, algo cambió en mí. Empecé a sentir cosas que no eran mías. A ver siluetas pasar por mi habitación, a escuchar frases completas que no venían de ninguna parte. Mi madre pensaba que eran pesadillas, pero yo sabía que no, y cuando le conté lo del hombre del coche, su cara se transformó. Me dijo que justo en ese poste había muerto un chico en moto, hacía muchos años. Nunca supe su nombre, pero lo vi por meses. Hasta que un día, simplemente, desapareció. Pensé que todo había sido producto del golpe, como dijo el médico. Pero no. Porque a los 11 años empecé a oír frases que no eran pensamientos míos. Eran voces claras, con palabras que yo ni siquiera conocía. Un día, en clase, escuché: dile a María que no tenga miedo, que el cáncer no la va a llevar. Me di vuelta, no había nadie. Pero esa tarde, al salir, le pregunté a mi amiga María si estaba bien y se largó a llorar. Me dijo que su madre había sido diagnosticada con cáncer y que nadie lo sabía aún. Ahí entendí que esto era real, que algo me estaba pasando y que no podía esconderlo más. Era como si tuviera una radio interna sintonizada a otra dimensión. Al principio fue aterrador. Me sentía sola, confundida. Pero una noche, algo cambió. Escuché por primera vez lo que piensan los muertos de nosotros. Estaba en mi habitación, escribiendo en mi diario. Todo estaba en silencio. Y de repente lo escuché, no saben lo afortunados que son. Así, sin más. Una voz suave, sin cuerpo, sin dirección. Desde ese momento empecé a captar más. Frases sueltas, emociones, pensamientos. Como si desde el otro lado nos observaran, intentando entendernos. Y lo más fuerte es esto: los muertos no nos odian. No buscan venganza. Lo que más necesitan es que alguien los escuche.
Que alguien les devuelva, por un segundo, esa sensación de estar vivos. Y desde que aprendí a hacerlo, mi vida cambió por completo. Lo que sigue no es fácil de contar. Pero si llegaste hasta acá, es porque vos también sentís que hay algo más. Y eso es lo que vine a compartirte. La primera vez que me di cuenta de que esto iba mucho más allá de simples sensaciones fue cuando me desperté llorando. A mitad de la noche, sin haber soñado nada, pero con el pecho oprimido, como si alguien acabara de despedirse para siempre, y sin embargo, nadie en mi casa sabía de qué hablaba. Esa misma mañana, mi abuela llamó desde Galicia para contarnos que mi tía Delia había fallecido de un infarto durante la madrugada. Nunca fui especialmente cercana a ella, pero algo en mí supo el momento exacto en que su alma dejó el cuerpo. Ahí empecé a escribir todo. Lo que sentía, lo que escuchaba, lo que me llegaba. Como si fuera un diario, pero también un registro de algo más grande. Empecé a notar que los mensajes no eran aleatorios, que había patrones. Algunas almas volvían varias veces. Algunas se iban rápido, sin decir mucho. Otras se quedaban, pedían ayuda. Y sí, hay quienes no se dan cuenta de que han muerto. Eso me partió el alma. Escuchar a una mujer gritar «¿Por qué no me escuchan?» una y otra vez. Al principio pensé que era mi cabeza, pero después de un tiempo me di cuenta de que esa misma voz la había escuchado en distintas casas. En una visita a casa de una amiga volví a oírla. Me acerqué al pasillo y sin decirle nada a nadie, toqué una pared. Lo supe. Ella estaba ahí. Y no lo aceptaba. Intenté ignorarlo. Seguí mi vida. Estudié, trabajé, me casé, tuve a mis hijos. Pero los muertos no se van solo porque una quiera ignorarlos. Los ves en hospitales, en estaciones de tren, en escaleras, en las miradas perdidas de personas que no saben que están acompañadas. A veces basta con estar en silencio para escucharlos. Y otras veces aparecen en los momentos más inesperados. Un día estaba cocinando y escuché un susurro en mi oído derecho. Perdónala, ella no quería. Me giré de golpe, con el cuchillo en la mano. No había nadie. Pero sentí una presencia tan intensa que me tuve que sentar. Minutos después sonó el teléfono. Era una clienta de mi trabajo que me llamaba, sin saber por qué, llorando, contándome que su hermana había fallecido hace unos meses y que no podía perdonarla por una vieja discusión. Ese tipo de cosas me pasaban todo el tiempo. Y aprendí a no dudar. Aprendí que cuando los muertos quieren que digas algo, lo dicen. Y cuando querés evitarlo, peor. Porque se meten en tus sueños, en tus pensamientos, en tu cuerpo. Sí, a veces incluso sentís cómo entran en vos. No es posesión, no es de película. Es como si se conectaran a tu alma para poder hablar. Tuve que aprender a poner límites. A decir en voz alta, ahora no. Porque cuando sos medium no hay horarios. No hay días festivos. No hay descanso. Me pasó en un avión, me pasó en un baño público, me pasó hasta en un entierro. Justo en ese lugar donde todos lloraban, yo escuchaba una voz riendo. Decía, por fin, paz. Y no era sarcasmo. Era alivio. Era real. La muerte tiene muchos rostros. Algunos son suaves, como una brisa. Otros son tan oscuros que te dejan temblando. Una vez, una presencia me despertó en plena madrugada. Sentí que alguien estaba parado frente a mi cama. No lo veía, pero lo sabía. El aire era denso, helado. Me dolían los huesos, literal. Escuché una voz gruesa que dijo, no era su hora. Me asusté tanto que me levanté, fui directo al cuarto de mi hija y ella estaba con fiebre, delirando. La llevamos de urgencias. Los médicos dijeron que fue algo viral, pero si no la hubiéramos llevado esa noche, no lo contaba. Desde entonces, entendí que no todas las presencias son iguales. Algunas cuidan, otras advierten, y otras solo quieren ser escuchadas. Nunca me pasó que una presencia me pidiera algo egoísta. Jamás. Siempre es amor, perdón, paz o simplemente compañía. Me di cuenta de que el otro lado no es como nos lo cuentan. No hay cadenas ni gritos. Hay ecos. Hay memorias.
Hay energía que se queda flotando porque no pudo decir lo que necesitaba. Y una de las cosas que más me marcó fue escuchar una vez: no me olvides por lo que hice, recórdame por lo que fui. Esa frase me cambió. Era un hombre que se había suicidado. Lo canalicé en una sesión espontánea con la hermana, que estaba en una reunión informal. Ni siquiera sabía que yo era medium. Él llegó, fuerte, con lágrimas y con un mensaje tan claro que ella rompió en llanto. Me dijo después que era exactamente lo que él había escrito en su carta, que nunca mostró a nadie. Y ahí entendí que los muertos también quieren cerrar ciclos. Que el dolor no siempre termina con la vida. Una vez, una mujer me pidió una sesión privada porque sentía que había algo en su casa que no la dejaba dormir. Decía que escuchaba pasos por el pasillo, pero que no eran de su marido ni de sus hijos. Algo se arrastraba, algo que nunca se dejaba ver. Cuando llegué, lo primero que sentí fue el aire denso, un tipo de energía que no se parece a la de un ser querido fallecido. Esto era distinto. Era pesado, más antiguo. Como si la casa misma guardara algo que no era suyo. Empezamos la canalización y lo primero que sentí fue un dolor en el cuello, como si alguien me hubiera apretado por detrás. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí la tristeza de una mujer que había vivido allí hacía décadas. No era una presencia mala, pero estaba atrapada. Se llamaba Clara, eso fue lo primero que pude decir. Lo supe como se saben las cosas cuando no vienen de vos, pero igual están en tu boca. Clara. Se suicidó en esa casa y su mayor dolor era que nadie supo por qué. Su familia pensó que fue por tristeza, por locura, pero ella sentía que se fue sin que nadie escuchara su historia. Cuando terminé la sesión, la dueña de la casa me mostró una caja con papeles antiguos. Entre ellos, una carta firmada por Clara. No decía nada demasiado claro, pero sí hablaba del dolor, del abandono, de una vida sin propósito. En ese momento entendí que no siempre se trata de cerrar heridas con los vivos. A veces hay que ayudar a los muertos a entender que ya no tienen que cargar más con lo que no pudieron decir. Y ahí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que los espíritus se quedan por venganza, por rabia, por culpa. No siempre es así. Muchas veces se quedan porque sienten que todavía tienen algo que hacer, algo que decir. Y lo más triste es que no siempre encuentran a alguien que quiera escucharlos. Yo no elegí escuchar, pero aprendí a no ignorar. Con el tiempo, también empecé a ver algo que al principio me negaba a creer, presencias que no eran humanas. Energías que no venían de una vida anterior, sino de otro plano más oscuro. Los bajos astrales. No hablo de demonios como en las películas, con cuernos o fuego. Hablo de entidades que se alimentan del miedo, de la rabia, de la desesperanza. Y cuando encuentran una casa rota, una persona frágil, se instalan. Una vez, una adolescente me escribió por Instagram. Me dijo que su madre pensaba que estaba loca, pero que todas las noches veía una sombra mirándola desde la esquina del cuarto. Nunca hablaba. Nunca se movía. Solo la miraba. Fui hasta su casa. Ni bien crucé la puerta, lo sentí. Era una entidad que no era humana, una especie de parásito energético. Cuando entré a su habitación, la vi. No con los ojos, con algo más interno. Una forma oscura, agazapada en el rincón, como si esperara que la ignoraran. Como si disfrutara del miedo que generaba. La limpié como pude. Usé salvia, oraciones, agua con sal, pero sobre todo le hablé. Porque muchas de esas presencias solo existen mientras alguien les da espacio. Le enseñé a esa chica a poner límites, a no tener miedo, a decir en voz alta: este no es tu lugar. A la semana me escribió que ya no la veía. Que podía dormir tranquila. Que por primera vez en meses no se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón a 1000. Y eso me enseñó algo que no aprendí en ningún libro: el miedo abre puertas. El miedo es una grieta. Y cuando entendés eso, todo cambia. Porque no se trata de tener un don. Se trata de estar disponible. Y yo lo estaba, aunque a veces me pesara. Porque sí, ser medium te cambia la vida, pero también te deja cicatrices invisibles. Personas que se van de tu vida porque no pueden entenderte. Familiares que prefieren pensar que estás loca a aceptar que lo que ves podría ser real.
Pero también personas que llegan y te abrazan como si te conocieran de antes. Porque les dijiste justo lo que necesitaban escuchar. Porque les hablaste de su abuelo, de su hijo, de su hermana, como si los hubieras conocido. Y yo no los conocí. Pero sus almas sí. Lo más fuerte que me pasó con una presencia fue con un hombre que se me apareció 3 noches seguidas. No hablaba. Solo señalaba su pecho. Cada noche, lo mismo. La tercera noche, me levanté y escribí, Pedro, infarto, febrero. No sabía por qué. Días después, una mujer me contactó. Quería una lectura. Era viuda. Me mostró una foto de su esposo. Era él. Me dijo que había fallecido de un infarto, el 14 de febrero. Yo no conocía su historia. Pero él ya me la había contado, sin palabras. Solo necesitaba ser visto. Después de lo de Pedro, empecé a tener más cuidado con los sueños. Ya no eran simples imágenes, eran encuentros. A veces no sabía si estaba dormida o despierta. Una noche soñé que caminaba por un hospital abandonado, lleno de camas vacías y monitores encendidos. El sonido de los electrocardiogramas marcaba un ritmo constante, pero no había nadie. Solo yo. Hasta que sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré y ahí estaba ella. Una mujer con bata blanca, ojos claros y una tristeza silenciosa. Me dijo, no te asustes, solo quiero que le digas que la perdono. Me desperté con el corazón en la garganta. Al día siguiente, una conocida de mi infancia me escribió por redes sociales. Su madre había fallecido en cuidados intensivos la noche anterior y no podía dormir. Me preguntó si creía que su madre estaba bien. Le conté el sueño. Se quedó en silencio y me dijo, mi madre era enfermera. Siempre decía que si algún día moría, quería irse con la bata puesta. Fue la primera vez que entendí que el contacto no siempre era una canalización directa. A veces es simplemente dejar la puerta entreabierta para que ellos encuentren la forma de entrar. A medida que aprendía a manejar mi energía, también empecé a entender que los lugares también guardan memoria. Y no lo digo en sentido figurado. Hay espacios donde el tiempo se queda pegado en las paredes. Casas que huelen a tristeza aunque estén limpias. Escaleras donde se repite una misma sombra cada noche. Y hospitales, los hospitales son los peores. Recuerdo una vez que tuve que acompañar a una amiga al hospital porque su padre estaba en cirugía. Era de madrugada, el lugar estaba casi vacío. Y aún así sentía que no estábamos solas. Cada tanto, una corriente fría me atravesaba el cuerpo. Le dije que iba al baño, pero en realidad quería seguir esa sensación. Bajé un piso por las escaleras, sola. Y ahí lo vi. Un niño. Tendría unos 8 años. Estaba sentado en un rincón, abrazando una manta. Me miraba sin miedo. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Solo me miraba con unos ojos tan tristes que me dejaron sin aire. Me acerqué, pero desapareció. Cuando volví con mi amiga, no le conté nada. A veces, la verdad no sirve. No todos quieren saber que en este mundo hay capas que se superponen. Que algunos no se van. Que algunos se quedan porque el amor los ata. O el miedo. O la duda. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue que, semanas después, ella me contó que su sobrina pequeña le había dicho, en el hospital, vi un niño con una manta. No me hablaba, solo me miraba. Lo describió igual que yo lo había visto. Y entonces supe que no era solo una visión mía. Era real. Estaba ahí. Tal vez sigue ahí. También aprendí a leer las señales que otros ignoran. Cuando algo se mueve sin razón. Cuando el reloj se detiene siempre a la misma hora. Cuando los animales se quedan mirando un rincón vacío. No siempre es sugestión. A veces es un aviso. A veces es un alma diciendo estoy acá. Una vez, mientras atendía a una paciente en mi casa, sentí que algo estaba raro. Ella hablaba de su hijo fallecido, pero yo no podía concentrarme. Sentía que algo estaba detrás mío. En un momento, la vela que tenía encendida se apagó sola. La ventana estaba cerrada. No había corriente.
Y al instante, una palabra me vino a la boca: culpa. Se la dije. La mujer se puso a llorar. Me confesó que su hijo había muerto en un accidente y que ese día él le había pedido que no lo dejara ir. Y ella lo dejó. Estaba enojada con él. No lo despidió. No lo abrazó. No le dijo adiós. Y eso me partió. Porque muchas veces los vivos también quedan atrapados. En su dolor, en sus culpas, en sus palabras no dichas. Y los muertos lo sienten. Por eso no se van. No por miedo, sino porque aún hay algo pendiente. Algo que nadie quiere ver, pero que flota en el aire. Esas cosas no se explican con lógica. No se planifican. No se fabrican. Solo suceden. Y cuando suceden, te cambian para siempre. Porque una vez que sabes que hay algo más, ya no podés vivir como si nada. Hubo un momento en que pensé que no iba a poder seguir. Que esto me iba a consumir. No por miedo, sino por agotamiento. Era como estar conectada todo el tiempo a un teléfono que no deja de sonar. Y aunque quieras apagarlo, siempre hay alguien del otro lado esperando que levantes. Me pasó una vez en un supermercado. Estaba eligiendo fruta y de repente sentí un zumbido en los oídos. Como cuando estás bajo el agua. Todo se volvió lento. Me di vuelta y vi a una mujer llorando frente a una góndola. Nadie parecía notarlo, pero yo sentí una presión en el pecho tan fuerte que casi dejo el carrito tirado. Yo no sabía quién era, pero caminé hacia ella. Le dije: no estás sola. Él está bien. Te pide que no te castigues más por lo que no pudiste hacer. La mujer se quebró ahí mismo. Me abrazó sin conocerme. Me dijo que su hijo se había suicidado hacía 2 años. Que todos los días pensaba que era su culpa. Y que justo esa mañana había dicho en voz alta: si estás ahí, por favor, decime algo. Y lo dijo en ese mismo pasillo, entre la fruta y las galletas. Esas cosas no son coincidencias. No pueden serlo. A veces me preguntan si no tengo miedo de volverme loca. Y sí, al principio lo tenía. Pero después entendí que no se trata de cordura, se trata de apertura. Que los locos no son los que sienten demasiado. Los locos son los que viven como si nada les tocara. También empecé a notar que los mensajes de los muertos tienen algo en común: la necesidad de amor. Siempre vuelven por eso. No hay rencor. No hay reclamo. Lo que hay es una especie de susurro, una necesidad de ser recordados con ternura. No quieren que los llores, quieren que los sientas. No buscan ser idolatrados, quieren ser parte. De tu mesa, de tus historias, de tus risas. Aunque no estén. Una mujer me dijo una vez que su esposo había muerto mientras dormía y que no pudo despedirse. Que lo encontró por la mañana y desde entonces vivía con culpa. En la sesión, él apareció. La miró y solo dijo: lo sabías. Siempre lo supiste. Mi alma ya se estaba apagando. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Ella me dijo que él solía decirle que cuando le llegara la hora, lo sabría sin palabras. Y lo supo. No necesitaba más. El amor verdadero no se corta con la muerte. Y eso lo entendí cuando perdí a mi abuela. Ella fue la primera persona que me creyó. La que me decía que los dones no son una carga, son una herramienta. Cuando murió, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero esa misma noche, soñé con ella. Me miró, me tocó la mano y me dijo: ahora vas a entender todo. Me desperté llorando, pero en paz. Porque el amor, el verdadero amor, encuentra formas de quedarse. Con el tiempo, dejé de buscar pruebas. Ya no necesitaba confirmar que era real. Lo era. Lo es. Lo que empecé a buscar fue sentido. ¿Por qué yo? ¿Para qué? Y ahí apareció algo que nunca esperé: otras personas como yo. Mujeres, sobre todo. Algunas más jóvenes, otras mayores. Algunas calladas por miedo, otras orgullosas de lo que veían. Nos encontramos como se encuentran las almas viejas, con una mirada que lo dice todo. Una de ellas, Carmen, me enseñó que hay días en que no se puede abrir el canal. Que el cuerpo también tiene que descansar.
Que hay presencias que se cuelan cuando estás débil. Aprendí a protegerme, a cerrar, a poner límites. Porque si no lo haces, terminas drenada. O peor, enferma. No todo lo que viene del otro lado es luz. Hay cosas grises. Cosas que no entienden ni su propia existencia. Presencias perdidas entre planos. Me pasó una vez que una sombra intentó entrar mientras dormía. No me podía mover. Sentía que me aplastaban el pecho. Quise gritar, no pude. En mi mente repetía, no tenés permiso. No tenés poder. Hasta que se fue. Y al otro día me sentía vacía. Como si me hubieran sacado algo. Pero también supe que había recuperado algo, mi fuerza. Y eso es algo que me gustaría decirle a cualquiera que esté viendo esto y que sienta que hay algo más. Que hay algo que no se ve, pero se intuye. Si lo sentís, no estás loco. No estás sola. A veces, todo lo que un alma necesita es que alguien le diga, te veo, te escucho, estás acá. Eso solo ya puede cambiar todo. Una de las experiencias más intensas que tuve fue con un hombre mayor, don Rafael, que vino acompañado de su hija. Ella me dijo que él no creía en nada de esto, que solo venía para hacerla feliz. Tenía esa expresión de escepticismo que uno ve en personas que ya han visto demasiado en la vida como para creer en algo más. Pero bastó con que se sentara frente a mí para que empezara a sentir una energía densa. No era oscura, era pesada, como si viniera cargando una mochila emocional que no le pertenecía del todo. Le pregunté si había perdido a alguien que nunca pudo despedirse. No respondió, solo bajó la mirada. Cerré los ojos y empecé a sentir una presencia femenina, cálida, como una madre. Dije en voz alta, ella te cantaba una canción cuando eras niño, una que hablaba de las estrellas. Don Rafael se puso a llorar, pero no un llanto suave, fue un llanto profundo, desde el pecho. Me contó que su madre le cantaba esa canción cada noche, y que nunca pudo ir al entierro porque estaba cumpliendo el servicio militar. Ese hombre entró al consultorio con dudas y salió temblando, pero no de miedo, sino de alivio. Me abrazó y me dijo que por fin había entendido por qué nunca pudo soltar ciertos dolores. Porque no los había reconocido. Y eso me hizo pensar que a veces la conexión con los muertos no es para ellos, es para nosotros. Para cerrar capítulos que arrastramos sin darnos cuenta. Para volver a mirar el pasado con compasión. Lo mismo me pasó con una joven llamada Lidia. Tenía apenas 25 años y cargaba con una tristeza que no era de este mundo. Me dijo que soñaba todas las noches con su abuela, pero que en el sueño, la abuela le pedía algo que ella no entendía. Canalicé y lo que apareció fue una imagen muy clara, un libro. Un libro viejo, con flores secas entre las páginas. Lidia se quedó helada. Me dijo que su abuela tenía un diario donde guardaba flores que ella le regalaba cuando era niña. Pero nadie lo había encontrado después de su muerte. Y ahí entendimos que no era un símbolo, era un mensaje literal. Días después, lo encontró. Estaba en una caja, en el altillo. Y entre las flores secas, una carta. Una carta dirigida a ella. En la que su abuela le decía que no dejara que el dolor le robara la dulzura. Que su ternura era su don. Que aunque la vida le doliera, no dejara de ser ella. Lidia me escribió llorando. Me dijo que esa carta la salvó. Que desde entonces, cada vez que duda de sí misma, abre ese diario y vuelve a leer esas palabras. Como si su abuela la abrazara desde el más allá. A veces los mensajes son así, sutiles, simples, pero tan poderosos que te transforman. Y no vienen cuando querés. Vienen cuando lo necesitas. Por eso, cuando alguien me pregunta si puedo forzar una conexión, siempre digo que no. Porque esto no es un show. No es un truco. Es un puente. Y el otro lado decide cuándo cruzar. Y también aprendí que hay personas que no quieren escuchar. Que vienen con expectativa de escuchar una cosa y cuando reciben otra, se enojan. Me pasó con un hombre que quería hablar con su hermano fallecido, pero apareció su padre. Y él no quería hablar con su padre. Se levantó y se fue. Días después, volvió. Me dijo que había soñado con su padre 3 noches seguidas. Que en el sueño le pedía perdón.
que se sentía listo para escucharlo. Hicimos otra sesión. Fue una de las más duras que viví, porque no hubo palabras tiernas. Hubo reproches. Hubo lágrimas. Pero también hubo verdad. Lo más fuerte fue que al final me dijo: yo vine a buscar a mi hermano y me encontré con mi herida más vieja. Y eso es lo que pasa cuando abrís la puerta. A veces no viene quien esperas. Pero sí, siempre viene quien más necesitas. Porque el alma sabe. El alma siempre sabe lo que necesita sanar. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Ya no se trata solo de escuchar voces, de ver sombras o sentir presencias. Se trata de permitir que el amor haga su trabajo, incluso desde el otro lado. Porque los muertos no están lejos. Están justo ahí, esperando que alguien les permita decir lo que no pudieron. Y cuando lo hacen, algo en vos también se libera. Algo en vos también encuentra paz. A medida que más personas llegaban a mí buscando respuestas, empecé a notar un patrón. La mayoría no venían solo por curiosidad, venían cargando una herida abierta. Muchos no sabían que estaban buscando a los muertos, pero sí sabían que les faltaba algo. Una mujer llegó llorando sin saber por qué. Me dijo que su vida estaba bien, que su familia estaba bien, pero que sentía un vacío que no entendía. Al canalizar, apareció su abuelo, un hombre con voz tranquila que le decía: «¿Estás bien? Pero te perdiste a vos misma». Y cuando le conté eso, fue como si todo su cuerpo se aflojara. Y eso fue lo que ella necesitaba oír. Porque muchas veces los muertos no vienen a hablar de su muerte, vienen a hablarte de tu vida. No vienen a dar sustos ni advertencias oscuras. Vienen a susurrarte lo que tu corazón olvidó. Y cuando logras escuchar eso, cambia todo. Una noche tuve una canalización muy fuerte. Una mujer me pidió ayuda para conectar con su hijo, fallecido en un accidente. Estaba rota, apenas hablaba. Me dijo que solo quería saber si él sabía cuánto lo amaba. Cerré los ojos y sentí una presencia joven, intensa, llena de energía. Dijo su nombre antes de que yo lo supiera. Y después me mostró una escena, una risa, una bicicleta, una caída. Se lo conté. Ella se llevó las manos al rostro. Me dijo que cuando él tenía 5 años, se cayó en la bici, se rompió un diente y desde entonces, cada vez que se reía, mostraba esa pequeña imperfección con orgullo. Era su marca. Su historia. Y ahí entendió que él todavía estaba ahí. Con su sonrisa. Con su luz. Ese tipo de detalles son imposibles de inventar. Y no lo digo para convencer a nadie. Lo digo porque cuando pasan, te cambian para siempre. No importa si crees o no. Lo que importa es lo que sentís en ese instante. Porque eso no se puede explicar. Se vive. Otra vez, una chica me pidió una sesión privada. No hablaba. Solo lloraba. Me miraba como si esperara que yo dijera algo que ella no podía poner en palabras. Empecé a canalizar y sentí frío. Mucho frío. Una sensación como de abandono. Apareció una figura femenina, su hermana. Me dijo: «No fue su culpa, por favor, decíselo». Yo no sabía de qué hablaba. Pero lo repetí. La chica se quebró. Me dijo que su hermana se había suicidado y que ella había encontrado la carta, pero la escondió, porque decía cosas que no podía soportar leer. Que había vivido con esa culpa durante años. Y ese fue uno de los momentos más duros que viví. Porque no había consuelo inmediato. Solo una verdad que dolía pero que también liberaba. Porque la hermana no venía a reclamar. Venía a soltar. A decirle que estaba en paz. Que lo había entendido todo. Que ya no había por qué seguir callando. Y en ese momento, esa chica pudo respirar por primera vez en mucho tiempo. Porque a veces, el perdón más importante es el que viene desde el otro lado. Cada canalización es distinta, pero todas tienen algo en común, el deseo de paz. Ningún alma me habló de venganza, ni de castigos eternos, ni de odios. Siempre hay amor. A veces en forma de susurro, otras como un abrazo energético. Pero siempre está. Y eso me hace pensar que quizás el otro lado no es un lugar como nos enseñaron, sino un estado.
Un estado donde el alma sigue viva, observando, cuidando, esperando el momento de volver a ser escuchada. También entendí algo muy profundo. Que los muertos no solo piensan en nosotros, nos sienten. Nos acompañan cuando lloramos en silencio. Nos rodean cuando hablamos solos pensando que nadie nos escucha. Nos visitan en los sueños, en los olores, en las canciones que suenan justo cuando pensamos en ellos. Y que cada vez que los recordamos con amor, algo allá también brilla. Como si nuestra luz los tocara. Una mujer me contó que su hija, de apenas 6 años, a veces se sentaba sola en el jardín y decía que hablaba con el abuelo. El abuelo que nunca conoció. Que le contaba chistes, que le enseñaba canciones. Ella pensó que era imaginación. Hasta que un día la escuchó cantando una canción que solo su padre conocía, una que nunca le había enseñado. Me llamó, llorando. Me dijo, ¿puede ser él? Y yo solo le dije, claro que sí, porque el amor no necesita explicación. Hay algo que todavía me cuesta contar, y es el momento en que sentí que yo misma estuve muy cerca de cruzar al otro lado. Fue hace unos años, durante una operación. Nada grave en teoría, algo programado, sencillo. Pero en plena cirugía, tuve una reacción inesperada a la anestesia. Lo siguiente que recuerdo fue estar flotando sobre mi cuerpo. Vi a los médicos, a las enfermeras, vi como uno de ellos decía algo con tono urgente. Pero yo no sentía miedo. Sentía una calma que nunca había sentido antes. Era como si todo lo que me dolía, física o emocionalmente, ya no existiera. Como si todo tuviera sentido. Y ahí, en ese espacio extraño, vi una figura que no me hablaba con palabras, sino con emociones. Me transmitía paz, comprensión, pero también algo más, una elección. Pude sentir que tenía que decidir si volvía o no y en ese instante pensé en mis hijos. Pensé en las personas que todavía necesitaban escuchar ciertos mensajes. Y volví. No sé cómo, pero volví. Desperté con lágrimas en los ojos. El médico me dijo que todo había salido bien, pero yo sabía que algo en mí ya no era igual. A partir de ese día, todo se intensificó. Las canalizaciones, las señales, los sueños. Era como si me hubieran ajustado la frecuencia. Como si ahora pudiera escuchar más claro, sentir más profundo. Y también doler más. Porque eso nadie te lo dice. Que abrirse al otro lado también te vuelve más vulnerable. Empezás a cargar con dolores que no son tuyos, con penas que te atraviesan. A veces me despierto con lágrimas que no sé de quién son. O me invade una tristeza que no tiene nombre. Y sin embargo, no lo cambiaría por nada. Porque cada vez que alguien me dice eso me dio paz, entiendo que vale la pena. También empecé a notar patrones en los mensajes. Muchos espíritus hablaban del tiempo. De cómo lo desperdiciamos. De cómo vivimos preocupados por cosas que no importan. Me decían cosas como no esperes a decir te quiero, no dejes para mañana ese abrazo. No guardes silencio por miedo al ridículo. Y empecé a aplicar eso en mi vida. Empecé a decir lo que sentía, a pedir perdón cuando lo necesitaba, a abrazar más fuerte, a mirar a los ojos más seguido. Y eso me cambió. No como medium, sino como persona. Me volví más presente. Más sensible. Más agradecida. Empecé a notar belleza en cosas mínimas, como el sonido del viento o una sonrisa al pasar. Porque entendí que estar vivos es el verdadero milagro. Y que si los muertos nos observan, no es para juzgarnos, sino para recordarnos que todavía podemos. Una vez, en medio de una sesión, un espíritu me dijo, lo que más extraño es la risa. Me dejó paralizada. Era un hombre que había sido muy serio en vida, pero que del otro lado solo quería volver a sentir la ligereza de una carcajada. Y desde entonces, cada vez que río, lo hago con más ganas. Porque la vida no es solo para entenderla, es para sentirla. Y ellos, desde donde están, también la extrañan. Y otra cosa que noté fue que muchos mencionaban la luz, pero no como un lugar físico, sino como una sensación. Decían cosas como todo es claro, todo es amor, todo es comprensión. Nadie hablaba de juicios ni castigos, sino de comprensión. De ver tu vida entera con otros ojos, sin mentiras, sin máscaras.
Como si por fin entendieras por qué hiciste lo que hiciste y por qué otros también actuaron como actuaron. Y eso, lejos de asustarme, me dio paz. Porque creo que todos, en el fondo, queremos lo mismo. Saber que lo que hicimos tuvo sentido. Que no fuimos en vano. Que dejamos algo bueno en alguien. Y cuando ellos me lo transmiten, aunque sea con un suspiro, siento que ese algo sí quedó. Que aunque haya dolor, también hay aprendizaje. Y aunque haya despedida, también hay reencuentro. Desde ese día en el quirófano, dejé de tenerle miedo a la muerte. No porque quiera irme. Tengo mucho por vivir todavía. Pero porque entendí que no termina. Que lo que somos, lo que amamos, lo que damos, sigue. Que lo importante no es cuánto tiempo estemos acá, sino que dejamos vibrando cuando ya no estemos. Una de las preguntas que más me hacen es si los muertos nos ven. Si saben lo que hacemos, si nos escuchan cuando les hablamos, si están con nosotros en los momentos importantes. Y mi respuesta siempre es la misma, sí. No de la forma en que imaginamos, como si fueran espectadores mirando desde una nube, sino como presencias que sienten nuestra vibración, que se conectan cuando los recordamos con amor. Es como si la memoria fuera una llave que abre el canal y cada vez que los nombramos con cariño, ellos se acercan. No necesitan palabras exactas, ni rituales complicados, solo verdad en lo que sentimos. Recuerdo una vez que una mujer vino desesperada. Su hijo había muerto en un accidente muy joven, y desde entonces no podía seguir con su vida. Me decía que se sentía culpable por reír, por salir, incluso por dormir. Como si estar viva fuera una traición. Canalicé, y lo primero que sentí fue una energía luminosa, fuerte, como un sol. Era él. Me mostró imágenes de su madre cocinando, cantando, riendo con el de niño. Y me dijo, decile que yo sigo ahí, que no me necesita triste para recordarme. Cuando se lo dije, ella rompió en llanto. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire. Me dijo que esa era su mayor duda. Que no sabía si estaba bien volver a vivir. Y que esas palabras le devolvían algo que había perdido hacía años, permiso. El permiso de volver a respirar sin culpa. Porque a veces, lo más duro del duelo no es la pérdida, sino lo que creemos que no podemos hacer después. Y sí, ellos lo saben. Saben cuando lloramos, cuando prendemos una vela, cuando miramos su foto en silencio. Y no lo toman como tristeza. Lo toman como amor. Una forma distinta de estar presentes. Y también saben cuando estamos mal y no decimos nada. Cuando fingimos que todo está bien, pero por dentro nos rompemos. Me pasó muchas veces que, sin saber nada, recibo un mensaje claro. Decile que no hace falta que sea fuerte todo el tiempo. Y cuando lo digo, la persona se derrumba. Porque necesitaba escuchar eso más que cualquier otra cosa. Y eso me enseñó que no solo ellos nos escuchan. Nosotros también tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. A aceptar que sentir no es debilidad, que llorar no es retroceder, que pedir ayuda no es fallar. Que vivir con dolor no es vivir mal, es vivir con más conciencia. Que no tenemos que cargar todo solos. Que a veces un gesto, una palabra, un abrazo pueden sostenernos más de lo que creemos. También me preguntan si los espíritus evolucionan. Si cambian. Y sí, cambian. Algunos llegan con enojo, con confusión, con miedo. Pero con el tiempo, con el contacto, con el amor de los vivos, se transforman. Porque allá también se aprende. También se suelta. También se perdona. Me lo han dicho muchas veces, gracias por ayudarme a entender. Y eso cambia todo. Porque no solo se trata de que nosotros cerremos ciclos, también se trata de que ellos puedan hacerlo. Hay almas que al principio no quieren hablar. Se esconden. O se muestran a través de símbolos. Una mariposa, un perfume, un número que se repite. Pero con el tiempo, cuando sienten que del otro lado hay un corazón dispuesto, se acercan. Porque el amor, incluso el más silencioso, llama. Y a veces solo hace falta un suspiro para que todo comience. Una vez, una mujer me dijo que cada vez que estaba muy triste, encontraba una moneda en el suelo. Siempre en los mismos lugares, siempre cuando más lo necesitaba. Me preguntó si eso tenía algún significado.
Canalicé, y la respuesta fue simple: cada moneda es un te escucho. Era su padre. Un hombre silencioso en vida, que no sabía decir te quiero, pero que ahora encontraba la forma de hacerlo. Y eso fue todo lo que ella necesitaba para creer. Y creo que eso es lo más hermoso de todo esto. Que no importa cuán diferentes hayan sido en vida, cuán imperfectos o distantes, del otro lado todo se limpia. Todo se vuelve más claro. Más simple. El amor se vuelve más fuerte que cualquier error. Y eso, a veces, es la única paz que uno necesita. A esta altura, si llegaste hasta acá, ya lo sabes, los muertos piensan en nosotros, nos sienten, nos acompañan. No desde un lugar lejano y frío, sino desde un espacio donde el amor se amplifica, donde las palabras no hacen falta porque todo se dice con energía, con recuerdos, con vibraciones que atraviesan dimensiones. Y si te estás preguntando si ese ser querido que perdiste todavía está ahí, la respuesta es sí. No en cada minuto, no en cada segundo, pero sí en los momentos en que lo necesitas. En esos silencios donde el corazón se aprieta. En ese instante exacto donde algo invisible te acaricia el alma. Lo que más me enseñaron los muertos no es cómo mueren, sino cómo deberíamos vivir. Me enseñaron a valorar los detalles, a no posponer las palabras que sanan, a perdonar sin esperar disculpas, a pedir perdón sin excusas. Me enseñaron que nadie se va del todo mientras alguien lo recuerde, mientras haya una foto en la mesa, un nombre en la boca, una historia que contar. Y que cada vez que reímos por algo que ellos dijeron, cada vez que cocinamos lo que les gustaba, cada vez que repetimos sus frases, están. Siguen. Vuelven por un segundo. Porque el recuerdo es un puente. Y el amor nunca corta el hilo. No estoy diciendo que todo esto sea fácil. No lo es. Hay días que pesan. Hay días en que me gustaría cerrar todo y no sentir más. Pero entonces alguien me escribe, me cuenta su historia y todo vuelve a tener sentido. Porque mientras haya alguien que necesite una palabra, un mensaje, una señal, yo voy a seguir abriendo este canal. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sé lo que es necesitar una. Y si vos estás del otro lado, sintiendo que algo de todo esto te resonó, que no estás tan sola como pensabas, que ese sueño que tuviste quizás fue más que un sueño, entonces ya valió la pena. Porque ese es el propósito de todo esto. Recordar que no estamos tan separados como creemos. Que la muerte no rompe los lazos, solo los transforma. Y que no hay pérdida sin amor, pero tampoco hay amor sin huella. Y eso es lo que son ellos ahora. Huellas. Marcas invisibles que nos siguen guiando. No hace falta tener un don para sentirlo. No tenés que ser medium, ni canalizadora, ni tener visiones. Solo hace falta estar abierto. Escuchar el silencio con el corazón. Permitir que el recuerdo se vuelva presente. Y cuando eso pasa, aunque sea por un instante, todo cambia. Porque sentís que no estás sola. Que alguien, desde otro lugar, sigue caminando a tu lado. Una vez, alguien me preguntó si todo esto tenía sentido. Si no sería solo un mecanismo de defensa del cerebro para no colapsar ante la muerte. Y yo no quise convencerlo. Solo le conté una historia. La de una madre que había perdido a su hija y que durante meses no podía salir de la cama. Hasta que un día la radio de la cocina se encendió sola. Y sonó una canción que solo compartían ellas dos. Y en ese instante sintió calor. Sintió presencia. Sintió que ella estaba ahí, diciéndole: no te detengas, mamá. ¿Fue casualidad? ¿Una coincidencia? Puede ser. Pero para esa madre fue todo. Fue el momento en que volvió a respirar. Y a veces no necesitamos certezas. Solo momentos. Pequeños destellos que nos recuerden que el amor no muere. Que sigue encontrando caminos. Así que si vos también estás esperando una señal, quizás esta sea la tuya. Quizás este vídeo, estas palabras, este relato no llegaron a vos por azar. Quizás era el momento de recordar, de conectar, de llorar un poco y también de sonreír. Porque si hay algo que me enseñaron todos los que ya no están, es que la vida vale cuando se siente, cuando se honra, cuando se ama, incluso con el corazón hecho pedazos.
Y si alguna vez sentís un escalofrío, un aroma familiar, una canción que suena justo cuando pensabas en esa persona, no lo ignores. No lo expliques. Sentilo. Porque a veces esa es la forma más clara en la que pueden decirte, sigo con vos. Y si esa frase te abraza aunque no puedas verla, entonces ya sabes lo que yo sé.